Buenos días, mi nombre es Clara Gonzalo Montesinos y junto a mi compañera Cristina Belén San Pedro vamos a presentar una comunicación que se llama Diseño y validación de un cuestionario sobre el nivel de satisfacción en el ocio inclusivo para este Congreso Internacional de Formación Permanente en Nodos del Conocimiento. La principal motivación que nos lleva a realizar este cuestionario es que en la literatura se encuentra que el ocio tiene una repercusión directa e inmediata en el bienestar psíquico y social de las personas, sobre todo en las personas con discapacidad. Hemos observado que faltan ofertas de ocio inclusivo y que además no hay protocolos ni estándares que hagan que las normas de ocio inclusivo sean generalizadas y por lo tanto las personas con discapacidad sepan a qué atenerse cuando van a todas y cada una de las actividades o los eventos de ocio que se ofertan. En nuestra búsqueda para realizar un cuestionario lo más acertado posible, hemos encontrado en la literatura que había tres constructos que destacaban más a la hora de realizar ocio, que son la accesibilidad en eventos y actividades, las ayudas que las personas con discapacidad tenían del entorno o del sistema al que pertenecían y el empoderamiento que se conseguía a través del ocio realizado. Como veis, aquí tenéis todas las referencias y hemos encontrado también que los beneficios de realizar ocio incluyendo a personas con diversidad funcional tienen bidireccionalidad en el aumento del bienestar emocional de la sociedad. Además, se cumple con ello los objetivos de desarrollo sostenible y también muchas veces se crean ejemplos a través del ocio, deporte o actividades artísticas que ayudan a que la sociedad sea un poco mejor. La metodología seguida para el diseño de esta investigación ha sido una muestra aleatoria y por conveniencia, un efecto bola de nieve con 42 sujetos, de los cuales 26 eran mujeres, 16 hombres, el 35% de ellos estaban entre 41 y 50, el 33% tenían un nivel de educación igual al máster y el 26,19% iba más de 10 veces al año a espectáculos o actividades de ocio. Se han creado unos ítems en los cuestionarios que luego se han llevado a un análisis factorial para ver su conveniencia en la creación de los constructos ya encontrados en la revisión literaria. Respecto a los objetivos e hipótesis de esta investigación, el objetivo general es diseñar un cuestionario y validarlo, identificando qué factores influyen en la participación y sobre todo el nivel de satisfacción de los usuarios. También crear constructos a través de que sean respaldados por la revisión de la literatura y evaluar la validez y fiabilidad mediante los estadísticos necesarios. La hipótesis principal es saber si existen varias variables o constructos que afectan al nivel de percepción de la satisfacción en el ocio. La segunda hipótesis específica, la primera hipótesis específica sería si el cuestionario es adecuado para medir la satisfacción de las personas con discapacidad y la segunda hipótesis específica es si los constructos sacados del análisis
vectorial están respaldados por los hallazgos de la revisión de la literatura. Para la validación del cuestionario, lo primero que se ha utilizado es, se ha creado un cuestionario específico para esta investigación y se quieren generar constructos. Para ello, lo que tenemos que hacer primero es evaluar el KMO y la prueba de esfericidad de Barrett para ver si el análisis factorial es viable o no. En este caso, se observa que sí. Y en la siguiente matriz de componentes rotados observamos que tenemos tres constructos a desarrollar y cuáles de los ítems de los cuestionarios pertenecen a cada constructo dado su carga. Por último, para saber si los constructos tienen la fiabilidad compuesta y tienen la validez necesaria, se han sacado pues, estadísticos como la alfa de Cronbach o la varianza media extraída, así como la fiabilidad compuesta, y se han tenido en cuenta las cargas que se generan en cada uno de los constructos respecto al nivel de satisfacción. Como vemos, todos están por encima de los valores mínimos esperados para que un cuestionario sea aceptado. A partir de la composición de variables que hemos visto en la diapositiva anterior, vemos la creación de constructos que se están creando a través de las variables observadas. Son constructos no observados creados a través de variables sí observadas. Las flechas indican qué constructo se alimenta de las observaciones. Por lo tanto, los resultados diremos que las tres hipótesis, la principal y las dos específicas, han sido aceptadas. Es decir, hemos creado un cuestionario que es adecuado para medir la satisfacción del ocio inclusivo. Existen varias variables que afectan a esa satisfacción y además están respaldadas por la literatura consultada. No se han encontrado precedentes de que los constructos hallados en estos cuestionarios hayan sido utilizados en otras investigaciones para explicar el nivel de satisfacción en el ocio inclusivo. Tener un instrumento, por tanto, validado, permite crear algunos protocolos tanto a nivel privado como público. Y además se debería crear una investigación más profunda para afianzar los constructos encontrados. Dada la importancia que tiene para las personas con discapacidad el ocio en su bienestar, se debería generar protocolos a través de estas variables encontradas que permitan crear modelos de ocio inclusivo en que todos los usuarios de ocio inclusivo, sean cuales sean sus características, se sientan bien, a gusto, teniendo por tanto los tres constructos satisfechos: la accesibilidad, el apoyo o red social y que generen empoderamiento a través de la realización de actividades o participación en eventos. Si se sabe, por lo tanto, lo que influye, se puede incidir directamente en ello y mejorarlo. Como todas las investigaciones, el tamaño de muestra ha sido escaso, por lo tanto ha sido una limitación, y además pues se podrían haber incluido muchos más ítems para descubrir otros constructos y crear un cuestionario más complejo que abarcase más dimensiones. También se puede realizar un plan de actuación para ver si se encuentra una mejoría antes y después de actuar.
un análisis cualitativo a través de entrevistas a los usuarios, pues hubiera dado respaldo a los resultados encontrados en el cuestionario cuantitativo y, bueno, pues profundizar en qué actividades, incluso segregar y hacer cuestionarios específicos para cada actividad, pues sería algo que se podría hacer en futuras líneas de investigación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y aquí os dejo el contacto de mi compañera y mío por si tenéis alguna duda o queréis poneros en contacto. Gracias, un saludo.